Un abrazo para cada uno de nuestros hermanos y amigos que en este momento se conectan con nosotros para recibir la palabra del Señor. Quiero que nos concentremos porque vamos a estar hablando en este día sobre la necesidad más grande que siempre ha existido y que siempre existirá en el corazón humano. Y tiene que ver precisamente con la presencia de Dios en el corazón del hombre. Y nosotros, la iglesia del Señor, nos ha sido encomendada la labor de entregar esa presencia que ahora habita en nosotros y compartirla con la humanidad. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que a través de lo que hoy nos va a hablar, podamos nosotros recibir ese llamado urgente de no quedarnos callados, sino por el contrario, de anunciar las buenas nuevas del Evangelio hasta lo último de la tierra. Atender a ese llamado macedonio del que vamos a estar hoy describiendo a la luz de lo que el mismo apóstol Pablo vivió. Gracias te damos, mi Señor. Este es un momento muy especial en el que deseamos conectar nuestra mente con tu revelación, con tu palabra. Danos entendimiento, danos sabiduría para poder prestar atención a ese llamado que tú nos estás entregando, mi Rey. Hay una necesidad muy grande, muy enorme en el corazón humano y tiene que ver con tu presencia. Ayúdanos como iglesia a ser proclamadores de ese buen mensaje que le entrega a la humanidad la esperanza de volver a conectarse con esa presencia divina y de volver a estar en comunión con Él. Yo te agradezco porque sé que tu palabra, al ser expuesta, se encargará de tocar cada mente, cada corazón, porque ella es la que tiene el poder de transformarnos y de cada día hacernos conforme a tu imagen y conforme a tu semejanza. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Como les decía, mis amados hermanos, vamos a estar mirando algo sobre el llamado macedónico que recibió el apóstol Pablo a través de una visión. Las visiones, Dios habla a su pueblo a través de visiones y encontramos allí en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 8 al 10, algo muy importante. Dice la palabra, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿En dónde? En Troas. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aquí el que está narrando esta experiencia es el doctor Lucas, pero está hablando de la actitud que asumió el apóstol Pablo tan pronto recibió esa visión. Es algo muy impactante ver cómo el apóstol Pablo siempre tuvo una disposición increíble para anunciar el Evangelio porque entendía que él portaba prácticamente la panacea, él portaba la cura a esa grande necesidad que siempre ha existido en el corazón del hombre. Ahora bien, mis amados, cuando nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, es muy importante que nosotros podamos entender que hay cosas correctas que Dios nos manda a hacer, pero que en algún momento Él mismo nos obstruirá y nos dirá que no las hagamos. Aunque nosotros no entendamos el por qué, debemos comprender que Dios es sabio. Es sabio porque nos impide justamente avanzar en aquello que Él mismo nos ha delegado. Probablemente es porque a través del Espíritu Santo quiere que entendamos que no es el tiempo indicado, como es el caso que se describió allí en Hechos capítulo 16, versículos 6 al 8. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Ojo con esta expresión, en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió allí. Versículo 8. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas.
Y es aquí, en Troas, donde entonces el apóstol Pablo va a tener la famosa visión de aquel varón macedonio que le dice, pasa y ayúdanos. Entonces, Dios siempre quiere recibir de parte de nosotros esa disponibilidad para ministrar la necesidad más grande en el sitio y en el momento correcto. Él siempre está buscando a esos discípulos suyos, como el apóstol Pablo, que tan pronto reciben la visión, pasan hacia ese lugar a donde Dios quiere enviarlos. Es decir, todos, absolutamente todos, los creyentes recibimos en algún momento nuestro llamado macedonio, lo mismo que le ocurrió al apóstol Pablo allí en Troas. Hay 3 lecciones que aprendemos de ese llamado macedonio que recibió el apóstol Pablo y que también encarna en nosotros el llamado a servir en la necesidad más grande que tiene el ser humano, recibir el mensaje del Evangelio, que es poner prácticamente frente a esa persona la opción de volver a estar en paz con su Creador. Entonces, algo importante que en primera instancia tenemos que reconocer en cuanto a este llamado macedonio es que Dios nos llama a través de las almas perdidas. Siempre que nos encontremos con un alma que se encuentra sumergida en el poder del pecado y de la misma muerte, allí estamos encontrando la voz de Dios diciéndonos a nosotros, pasa y ayuda a esta persona. De hecho, antes de que Cristo impactase nuestra vida, nosotros andábamos también en esas mismas circunstancias, estábamos en la misma situación de los perdidos. Efesios capítulo 2, versículo 2 se registra que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y esto es muy cruel, porque la realidad de un impío, la realidad de una persona perdida en el pecado, está definida por lo siguiente. Primero, porque ignora el amor de Dios. Es ignorante del amor de Dios. No sabe, no dimensiona cuánto Dios le ama. En segundo lugar, también ignora el poder del sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, por la humanidad, por cada uno de nosotros. Y más aún, también ignora el ofrecimiento de la vida eterna por la resurrección de Cristo al tercer día de entre los muertos. Esa es la realidad de un alma perdida. Vive en la ignorancia de lo que Dios ya proveyó para la restauración del corazón humano. El llamado realmente es muy, pero muy urgente, porque la Biblia dice que si no han escuchado el Evangelio, es porque estas personas no van a tener la oportunidad de creer en el Evangelio. Si no han escuchado el Evangelio, ¿cómo lo van a creer? Pero también ¿cómo van a creer el Evangelio si no hay quien les predique el Evangelio? Como lo dice Romanos capítulo 10, versículo 14. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas, que van a esos lugares, que van a esa Macedonia, donde hay tanta gente pidiendo ayuda, donde hay tanta gente necesitada. Mi amado hermano, Dios te está llamando a través de ese amigo, a través de ese familiar, a través de ese vecino, a través de ese compañero de trabajo, etcétera. Dios te está llamando para que ministres en la necesidad más grande que hay en ese corazón humano. Por eso te pregunto, ¿qué respuesta le vas a dar a Cristo cada vez que Él te llame a través de un alma perdida? Cada vez que llegue a tu puerta o se encuentre en tu camino de la vida diaria un alma perdida, ¿cómo le vas a responder al Señor a ese llamado? ¿Te vas a hacer el ignorante? ¿Te vas a hacer el despreocupado? ¿Vas a ignorar completamente esa realidad? ¿O vas a tener la actitud del apóstol Pablo? Vas a correr y vas a buscar a esa persona y vas a darle el remedio que tú posees. Qué bueno que nosotros podamos responder con prontitud, como lo hizo también el apóstol Pablo. Pero en segundo lugar,
El llamado macedonio es un llamado que nos hace entender que solo el amor por las almas es lo que nos impulsa a responder a este llamado. O sea, ¿cuándo es que verdaderamente estaremos dispuestos a ir a llevar el mensaje del Evangelio? Cuando sintamos el amor de Dios en nuestro corazón por las almas. Si no hay amor por las almas, difícilmente nos dispondremos a predicar el Evangelio. Pablo, después de su conversión, él cambió su celo religioso por el amor divino hacia las personas. Y esto fue algo supremamente maravilloso. Y ese amor no se circunscribió solamente a los de su raza, a los judíos, sino que hubo un momento donde también él empezó a sentir un fuego y una pasión porque todas las personas, de todas las razas, de todas las culturas, conocieran la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo se convirtió en el apóstol a las naciones. El apóstol Pablo viajó a muchos lugares de Asia y también de Europa y se convirtió en ese pregonero del Evangelio hasta lo último de la tierra. Pablo, él en su ministerio, juiciosamente estaba enfocado en predicar el Evangelio en los lugares de Asia. Y cuando precisamente estaba organizando planes para continuar adentrándose al continente asiático, es allí donde entonces inmediatamente Dios va a usar una visión, la del varón macedonio, para redireccionar su ruta, sus viajes hacia Europa. Y por eso es que allí prácticamente nace en Filipos la primera iglesia europea, con una mujer empresaria conocida como Lidia, con una joven que fue liberada de un espíritu de adivinación y que terminó generando un gran conflicto para sus dueños porque les dañó el negocio, pero también con un carcelero que fue impactado por el mensaje del Evangelio y donde lleva a su familia, no solo él, sino a su familia, a que se conviertan a Jesucristo y se bauticen. Así es como nace entonces la primera iglesia europea, por causa de este llamado macedonio, de este llamado que le hace el Señor a Pablo a través de una visión. El amor por las almas. Creo que sí, y esto hay que acotarlo. El amor por las almas nos puede llevar en algunos momentos a terrenos peligrosos, a terrenos sumamente desafiantes. Pero escúchame, mi hermano, en esos lugares difíciles, en esos lugares donde no va a ser fácil predicar el Evangelio, es donde también se van a construir las más poderosas victorias. Hay un ministerio que fue formado precisamente desde el dolor, desde la persecución, Richard Umbran, y Dios lo usó para levantar un ministerio conocido mundialmente como la Voz de los Mártires. Es un ministerio que ahora se pregona por toda la faz de la tierra para que la iglesia, que no está siendo perseguida en este momento, tomemos conciencia de nuestros hermanos que sí están siendo perseguidos. Porque a veces, hermanos, donde no hay persecución abierta del Evangelio, nos dormimos y hacemos caso omiso al llamado macedonio. Pero en este momento hay muchos Pablos que están acudiendo con prontitud, con diligencia a ese llamado macedonio y que no están midiendo peligros y que no están de pronto diciendo, ay, pero es que si voy allá de pronto me matan, es que si voy allá de pronto le hacen daño a mi familia. No, están acudiendo con total solicitud a predicar el Evangelio, porque lo que a ellos les importa no es su vida, lo que les importa es que las almas que están pidiendo ayuda puedan recibirla a través del mensaje del Evangelio. Y es un gran ejemplo para nosotros, es un poderoso ejemplo para nosotros. Por eso pregunto, ¿hay verdadero amor en tu corazón para el perdido? ¿Estás dispuesto a ir donde sea necesario por amor a las almas que padecen en este momento gran necesidad? Que el llamado macedonio que el Señor te está haciendo justamente en estos días pueda ser respondido de parte tuya con prontitud, con diligencia, como lo hizo el apóstol Pablo. Y en tercer lugar, hay otro elemento importantísimo de este llamado macedonio, y es que cada cristiano ya se encuentra en su propia Macedonia. Cada uno de nosotros,
los que tenemos la gracia de conocer a Jesucristo y de portar este maravilloso mensaje del Evangelio, ya estamos en nuestra Macedonia. Nuestra Macedonia está en nuestra propia casa, está en nuestro propio vecindario, está en la empresa donde trabajamos. Allá está nuestra Macedonia. Estamos rodeados a diario de personas que están gritándonos de muchas maneras: pasa y ayúdanos. Sus corazones están atribulados. Mira, mis hermanos, los matrimonios, en este tiempo hay muchos matrimonios que se están divorciando, hijos que se están rebelando contra sus padres, se están yendo de casa y están cayendo en las drogas, están pervirtiendo desde muy temprana edad el propósito de sus vidas, los valores se están extinguiendo, el temor y el estrés se está apoderando cada vez más de las personas, los problemas financieros cada vez se están agudizando en la vida familiar, pero lo más triste es que cada vez en la sociedad actual nos estamos alejando de Dios. Y esto entonces está generando un gran vacío en el corazón del hombre. Y por eso es que hay tantas personas como este varón de la visión que está pidiéndonos: pasa y ayúdanos. Por eso, ¿tienes idea de cuántas personas están justamente en este momento a tu alrededor pidiéndote ayuda? ¿Sí estás escuchando el clamor que hay en ese corazón, en esa alma? Y tú tienes la panacea, tú tienes la cura, tú tienes la solución. ¿Te estás disponiendo a ayudar a esas personas? ¿O por el contrario, sigues enfocado en ti mismo, en tus necesidades? ¿Sigues enfocado en tu bienestar? Este es un tiempo en el cual el Señor nos está pidiendo que volvamos a ser sensibles a la más grande necesidad que hay en el corazón humano. La necesidad de escuchar la buena noticia, el Evangelio, porque en este mensaje se encuentra la presencia de Dios, que es la cura para todas las necesidades humanas. Así que recuerda que nuestro campo de cosecha es el mundo. Sí, como lo dice Mateo capítulo 13, 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Así que quiero retar tu corazón para que le prestes atención a la actitud del apóstol Pablo. Vea cómo el apóstol Pablo se dispuso. Él no lo pensó, dice que tan pronto él vio esa visión, se dispuso a ir a Macedonia. Pablo, cuando vio ese llamado, él no se enfocó de pronto en los peligros que iba a tener que enfrentar allí. Y de hecho él sabía que tendría que enfrentar cosas difíciles. Pero él lo que vio allí no fue la dificultad, sino la oportunidad. Tenemos que aprender, como el apóstol Pablo, a ver las oportunidades y aprovecharlas. Cada vez que veamos un alma perdida es una oportunidad para extender el reino de Dios en la tierra. ¿Tienes hoy alguna oportunidad para hablar de Cristo a alguien? Aprovéchala. Llénate de gozo, llénate de diligencia, no te quedes callado. Busca la estrategia para poder acercarte ese varón, esa mujer, ese joven, y háblale del Evangelio. No se te olvide que estás en tu Macedonia, exactamente en el lugar donde hay muchas personas que en estos momentos te están diciendo: te necesitamos, por favor acércate, por favor regálanos un tiempo, por favor háblanos de lo que tú sabes, háblanos de ese Dios en el que tú confías. Saca tiempo de tus responsabilidades, de tus compromisos y ayuda a esas personas. Entonces, quiero concluir diciéndote que la gran necesidad o la necesidad más grande que hay en el mundo está relacionada con la presencia de Dios en el corazón humano. Seamos conscientes, iglesia, que todas esas personas que en estos momentos nosotros sabemos y conocemos que están pasando por terribles dificultades, que están pasando por problemas complicadísimos,
que están enfrentando enfermedades, que están enfrentando luchas y batallas, confusiones, que se encuentran cegadas por el error. Son personas profundamente necesitadas de la presencia de Dios. Y sería un terrible pecado saber que nosotros, que ya poseemos esa presencia, no nos dispongamos a compartir esa presencia con ellos. Por eso tenemos el remedio. Cumplamos nuestro llamado macedonio. Pasemos y ayudemos a los que más podamos. No seamos mezquinos. Seamos personas completamente dispuestas a pregonar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Oremos a Dios. Mi Padre eterno, quiero agradecerte en el nombre de Jesús por el llamado que hoy nuevamente recalcas en nosotros. Ese llamado macedonio, tan importante porque nos insta a acercarnos a esas personas que poseen la más grande necesidad en sus vidas, y es la necesidad de escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese mensaje es el único que puede darle esperanza al ser humano que se encuentra sin la presencia de Dios. Nosotros, por la gracia de Jesucristo y al pertenecer a su cuerpo espiritual que es la iglesia, tenemos ahora no solo el privilegio, sino la gran responsabilidad de acudir a este llamado macedonio y de empezar a tomar muy en serio el llamado de ir, pasar hacia ese lugar y ayudar a toda esa gente que se encuentra afectadísima por el pecado, que se encuentra, Señor, atribulada por la maldad, que se encuentra en soledad, en angustia, en zozobra, hasta con deseos de acabar con su vida, porque no le encuentran sentido, porque no le encuentran propósito a todo lo que les está sucediendo. Mi Dios, coloca en nosotros la misma actitud que tuvo el apóstol Pablo, de que tan pronto tuvo esa visión, inmediatamente se levantó para partir hacia Macedonia y llevar el Evangelio. Y nos dimos cuenta que Dios premió, sí, Dios premió esa diligencia, porque ganó a una mujer que mientras escuchaba a Pablo disertar sobre el Evangelio, su corazón quedó impregnado de ese Evangelio y terminó convirtiéndose en una de las pioneras del Evangelio allí en Filipos. Los invitó a su casa y prácticamente estoy convencido que en casa de ella fue donde se comenzó a predicar allí el Evangelio en Filipos. Y luego Dios también usa a Pablo para que una joven que estaba siendo esclavizada para, a través del espíritu de adivinación que la dominaba, generar ganancia a sus amos. Y entonces cuando salió este espíritu de adivinación, sus amos se dieron cuenta que su negocio se vino por el piso. Y estos hombres empezaron a provocar al pueblo al punto donde provocaron una enorme contienda, un alboroto, y fueron llevados a la cárcel allá en Filipos. Y a plena medianoche, mientras Pablo y Silas cantaban himnos al Señor, después de haber sido ellos golpeados, de haber sido torturados, alabaron al Señor, y entonces los escombros, los cimientos de aquella cárcel se sacudieron y todas las rejas fueron abiertas y el carcelero se iba a matar. Pero cuando escucha el ruego de Pablo que le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí, él busca directamente a Pablo y le dice, varones, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y así fue. El carcelero los llevó a su casa y le pidió a su familia que los limpiase y que también les curase las heridas. Y Pablo les predicó el Evangelio y no solamente el carcelero, sino que toda su familia terminaron bautizándose. Se ganó una familia completa allí en Filipos. Y nos damos cuenta que Dios respalda a aquellos que acuden con diligencia al llamado macedonio. Señor, danos por favor esa disposición, que no nos llenemos de miedo, que no nos llenemos, Señor, oh Dios, de pánico por las dificultades, quizá por los procesos difíciles que tengamos que enfrentar, sino que nos enfoquemos en las oportunidades. Oportunidad que tengamos de predicar tu palabra
a quien sea necesario, lo hagamos y no nos quedemos callados, porque muy probablemente Dios usará a esa persona como un instrumento para que tu palabra siga siendo pregonada, para que aún allí en su casa se pueda abrir un grupo y se pueda iniciar una iglesia. Mi Dios, que hoy lo que nos has hablado, avive en nosotros este llamado, avive en nosotros este deseo de hacer tu voluntad, de pregonar tu bendita palabra, sabiendo que poseemos la cura para la más grande necesidad en el ser humano. Te damos muchas gracias y atesoramos en nuestro corazón esta palabra para avivar en nosotros la disposición, la obediencia al llamado macedonio. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios sea avivando en nosotros esa pasión por no quedarnos callados, sino hablar a tiempo y fuera de tiempo el bendito mensaje del Evangelio. Todos ya estamos ubicados en nuestro Macedonia. No necesitamos pasar, ya estamos allí. Ahora lo que nos corresponde es empezar a abrir nuestra boca y hablarle a esas personas que están a nuestro alrededor, porque esas personas son las que nos están pidiendo que les ayudemos. Así que dispongámonos, mis hermanos, y yo sé que Dios se glorificará y hará que su reino se siga extendiendo en cada corazón. Déjame por favor tus comentarios allí en la casilla correspondiente. ¿De qué manera Dios te habló? ¿De qué manera puntual el Señor tocó tu espíritu a través de esta palabra? Y sé que Dios va a seguir usándote para que también puedas compartir esta enseñanza con más personas. Recuerda que tenemos nuestras reuniones dominicales a las 8 de la mañana, a las 10:30, y le esperamos en nuestra casa. Tú que hace bastante no nos visitas, ven y visítanos. Y vamos a disfrutar juntos de la presencia del Señor, vamos a adorar juntos en esta casa maravillosa, Diseños de Vida, y sobre todo para recibir una palabra que retará siempre nuestra fe para cada día ser mejores. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo para todos.